absoluta para en estos momentos tan complicados que estamos pasando. Dado el medio que estamos utilizando, esta videoconferencia por vía Zoom, siempre es bueno reiterar algunas recomendaciones, comentarles que mantenemos todos los micrófonos silenciados para evitar la distracción o la molestia al relator y para no tener ruidos ambientes que a veces pasan detrás vuestro. Abajo ustedes siempre ven que hay un chat por el cual ustedes podrán ir haciendo preguntas y aportes o algún tipo de comentario, preguntas que serán recogidas al final y tendrán respuesta de parte de nuestro relator. Sin embargo, en algunos casos hemos tenido también que pedir que las preguntas sean entregadas, las respuestas sean entregadas posteriormente en forma escrita. Terminadas las charlas, se enviará una pequeña encuesta que además vendrá con la presentación y la grabación de esta actividad, que son antecedentes que a nosotros nos interesa mantener para saber de la satisfacción de ustedes. Queremos, por supuesto, reiterar nuestro agradecimiento a todos los socios que nos hemos mantenido juntos en estos momentos tan complicados para nuestro país. Agradecerle la confianza que han depositado en su asociación, ¿no es cierto? Porque nosotros somos parte de ustedes, y por supuesto en todas las empresas y corporaciones que conforman el grupo ACIMET, que tienen nuestro TIC, nuestra OTEC, el Centro de Extensionismo Tecnológico, la Corporación Educacional, nuestro Liceo Industrial Chileno Alemán, nuestra ACIMET Asesorías y el Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. Reitero, por todo eso, por su preferencia, por el apoyo de siempre, muchas gracias. Queremos hacerle otra invitación. Hoy mismo, tocó la coincidencia, tenemos otra actividad que también es de carácter legal. Esta es funcionamiento de la Dirección del Trabajo y Tribunales de Justicia en tiempo del COVID. Esto se nos juntaron esta fecha, pero queremos dejar invitados. Aquí solamente tenemos 30 cupos para quienes estén interesados, los puedan tomar. Es hoy día mismo, martes 26 de mayo, entre las 15:30 y las 16:45 horas. Este es un evento, por supuesto, gratuito, y lo que sí pedimos, como ya se le mandó la invitación el día de ayer, sea con la inscripción previa para saber con quién estamos conversando. Por supuesto que siempre es justo y es necesario entregar nuestro agradecimiento a quienes acompañan a ACIMET durante todo el año y en todas nuestras actividades, y me refiero a nuestros estimados auspiciadores. Esa es la Caja de los Héroes, para vivir con ganas, ASA, Acero Sostenible, SIMTAC, Simplificando tu Mundo, CAP, Acero, Asociación Chilena de Seguridad, Primeros en Prevención, nuestra OTEC, la mejor capacitación al servicio de nuestros asociados, Credit Core Capital, manejo de finanzas, Indura, Molicop y ACIMET Asesorías. A todos ellos, por supuesto, muchas gracias. Hoy día esta reunión en videoconferencia la presenta nuestro comité de personas, por lo tanto quiero dejar con ustedes al presidente del comité de personas, don Eugenio Navarrete. Muy buenos días, señor presidente, le entrego el micrófono. Buenos días a todos y a todas. Primero que nada, un saludo cariñoso desde la distancia esta mañana y darle gracias a cada uno de ustedes por estar presente en esta conferencia virtual. En estos tiempos que vivimos de incertidumbre, crisis y crítica, queremos hacer un aporte también a nuestra sociedad y a nuestro comité, a través de nuestro comité de personas, a todos los socios de ACIMET, para tener una mirada y un juicio crítico con respecto a esta ley que ya está en aplicación y las nuevas modificaciones que nos va a explicar también Juan Pablo Mesías más adelante. Pensar no solamente en que tenemos que aplicar la ley, sino que en cómo tenemos que aplicarla es muy importante para los trabajadores y también para las empresas. Por lo tanto, quisimos hacer algo diferente y el fin de semana estuvimos trabajando junto a Juan Pablo y don Luis Parada de DLA Piper Chile para poder hacer una charla que fuera más cercana, más amigable y que tuviera casuística de lo que nos está pasando en la aplicación práctica de la ley y cuáles son las consecuencias de cada una de ellas. Cómo podemos sacar provecho para poder aplicarla bien,
sin hacer críticas, sino que tener una mirada objetiva, una mirada limpia, y sacar lo mejor de ella para el bienestar de nuestros trabajadores y el bienestar también de nuestras empresas. Como decía don Marcelo, que agradezco también a todo el equipo que está detrás, Patricia, Ignacio, Fernanda, por todo el apoyo logístico para poder realizar esta. Nos acompaña hoy día el abogado don Juan Pablo Mesía, abogado de la Universidad Diego Portales, especialista en Derecho Laboral, Tributario, Remuneraciones, experto en Seguridad Social, de la consultora de estudio de abogados de L.A. Piper Chile, como les decía. Los quiero dejar invitados también a cada uno de ustedes para que oportunamente nos podamos ver también en esa mesa donde compartimos las experiencias, las buenas prácticas, que es la mesa del comité de personas. Así que gustoso de tenerlos también ahí oportunamente cuando los convoquemos a esas reuniones. Paso a Juan Pablo, que nos va a iluminar con esta conferencia y poder sacar lo mejor de ella para poder aplicarla bien. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Bien, primero que todo, buenos días. Muchas gracias a CIMED y a las personas que están conectadas por la oportunidad de compartir estas materias. Para nosotros como DLA Piper es muy importante tener este tipo de intercambio, especialmente en un contexto en que la normativa es directamente una reacción a una situación de emergencia por la que está atravesando el país. Y desde ese punto de vista, siendo una reacción ante una emergencia, evidentemente que es susceptible de ser perfeccionada en muchos aspectos, tiene vacíos que se evidencian en su aplicación práctica, y por tanto la casuística, la experiencia, la retroalimentación que clientes nuestros nos han entregado en torno a la aplicación práctica, al día a día, al área chica de esta ley, y también lo que la audiencia en esta reunión puede aportar es muy valioso. Es muy valioso porque es una ley que estamos experimentando día a día en su aplicación práctica, con muchos pasajes desconocidos. Entonces, por eso la interacción en esta reunión es absolutamente agradecida y bienvenida. Eso es lo primero que quisiéramos plantear. Lo segundo es que esta charla no pretende repetir algo que probablemente muchos de las personas que están conectadas ya lo han vivido, ya han tenido una charla sobre los alcances legales de las normas COVID, normas laborales COVID, para hablar en un sentido amplio de esta batería de normas que atingen al mundo laboral de cara a la emergencia, y por tanto no vamos a dedicar tiempo a repetir aspectos que probablemente toda la audiencia o gran parte de la audiencia ya conocen, sino que intentaremos irnos a aspectos prácticos de la normativa y que son fruto de la experiencia, de dudas que a nosotros como analistas de estas materias nos han surgido, dudas que nuestros clientes, que el mundo que nos circunda en términos laborales y profesionales, nos las ha traspasado y nos ha puesto en el desafío de resolverlas. Ese es el enfoque de esta charla. Ahora voy a compartir con ustedes pantalla para efectos de partir derechamente con la presentación. Ustedes me dejan saber si es que ya. A ver, lo primero, como lo adelantaba delante, mejor hablar de normas laborales COVID-19. ¿Por qué? Porque dentro de las normas laborales
del COVID-19 englobamos a esta batería de normas que están orientadas a hacer frente a esta contingencia desde la perspectiva jurídico-laboral. Y ahí tenemos la Ley de Protección de Empleo. Tenemos las resoluciones que en materia sanitaria ha emitido la autoridad y que dicen directa relación con los efectos de la Ley de Protección de Empleo, y también una ley que no es que se activó, que se aceleró en su generación por la emergencia, pero es una ley que va a tener efectos permanentes, a diferencia de la Ley de Protección de Empleo, que es la Ley de Teletrabajo. Esta charla no va a versar sobre la Ley de Teletrabajo porque, insisto, probablemente gran parte de la audiencia o toda la audiencia ya ha tenido capacitación o ha sido instruida en respecto de los alcances legales generales de estas normativas, pero sí nos interesa abordar ciertas dudas que han surgido en la práctica respecto de la ley de teletrabajo. Por ejemplo, en cuanto a las asignaciones que los empleadores tienen que hacer respecto de sus teletrabajadores, en cuanto a su imponibilidad y tributabilidad, que es una pregunta que hemos recibido en la oficina diariamente. Vamos entonces. Las normas COVID-19 proporcionan ciertas alternativas para hacer frente a la contingencia, decíamos hace unos segundos. Desde el punto de vista de la Ley de Protección de Empleo, que es una de las normas COVID-19, se presentan las siguientes alternativas. La suspensión de pleno derecho de los contratos de trabajo, de la relación laboral. Segundo, la suspensión convencional de los contratos de trabajo. Y en tercer lugar, el pacto de reducción de jornada y proporcional de remuneraciones. Desde el punto de vista de la ley de teletrabajo, se presenta este marco que viene a envolver una situación que se venía dando, se venía asomando en un principio de manera tenue y después con más énfasis en el uso de medios remotos o digitales para prestar los servicios personales bajo contrato de trabajo. Decir de cara a las tres primeras alternativas que dicen relación con la Ley de Protección de Empleo. Lo primero, para precisar, ¿la Ley de Protección de Empleo crea la institución de la suspensión del contrato de trabajo? No. La suspensión del contrato de trabajo es una figura dada por la autonomía contractual que tienen las relaciones laborales desde siempre y que ha sido ampliamente reconocida por la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo. Eso es lo primero que hay que tener presente. Esta ley, la Ley de Protección de Empleo, no crea la figura de la suspensión del contrato de trabajo. Esta ha existido por años y probablemente muchos de los auditores, de las personas que están conectadas a esta presentación, conocen esta figura por otras razones. Por ejemplo, por los expatriados, por gente que mandan desde las entidades chilenas a su casa matriz fuera y que le suspenden el contrato de trabajo. Otros la pueden conocer bajo la denominación más trivial que tiene esta figura, que es el permiso con o sin goce de remuneraciones. Eso es muy importante tenerlo a la vista, porque para poder entender bien el alcance práctico de la Ley de Protección de Empleo, sí hay que saber de que esta ley lo que hace es atribuirle ciertos efectos particulares de cara a la contingencia a una figura que ha existido por mucho tiempo, que es la suspensión del contrato de trabajo. ¿Y cuáles son esos efectos? El poder cobrar el seguro de cesantía. Básicamente es eso. Pero la suspensión de la relación laboral ha existido siempre. Y seguido de lo anterior, es factible hoy día para empresas que no se encuentren en una necesidad imperiosa de usar la Ley de Protección de Empleo, suspender los contratos de trabajo por la vía contractual tradicional. La respuesta es sí, efectivamente. Y si tenemos espacio dentro de esta charla, podemos hablar de la suspensión, de la figura tradicional de suspensión del contrato de trabajo y los efectos que tiene.
que dicho sea de paso, es una pregunta que muchos clientes nos han hecho. ¿Mm? Dicho eso, ¿ah? Pasamos a hacer una mención a los pactos de reducción de jornada y remuneración. Hacer la siguiente precisión respecto de esta alternativa. Poder reducir la jornada de trabajo, poder reducir la remuneración. ¿Es posible en Chile con o sin ley de protección de empleo? La respuesta es sí. Siempre es posible. ¿Por qué? Porque está en la decisión, en la voluntad de las partes, empleador y trabajador, acordar las condiciones de trabajo en la medida en que se respeten mínimos. Por ejemplo, el ingreso mínimo. Por ejemplo, los tiempos laborales, las jornadas mínimas y máximas y su distribución. Respetando esos mínimos, cualquier empleador con sus trabajadores puede acordar aumentar o disminuir remuneraciones o aumentar o disminuir jornadas. ¿Cuál es la particularidad de incorporar esta figura, insisto, ya existente dentro de la Ley de Protección de Empleo? Es que se le atribuyen consecuencias particulares y que tienen que ver con la emergencia. Se abren algunas puertas incorporando esta figura a la Ley de Protección de Empleo que en una situación ordinaria del país no se podían abrir. ¿Cuáles son? La posibilidad de cobrar un seguro que fue diseñado, que fue concebido para la situación de no trabajo, de cesantía, respecto de trabajadores, que esto es muy importante, porque esto viene de la esencia de la figura tradicional, de las reducciones de jornada y de las suspensiones de relaciones laborales. Reducir una jornada, suspender una relación laboral, solo confirma que el vínculo existe. Es el antónimo de un finiquito, es el antónimo de la terminación de un contrato de trabajo. Por eso, cuando hablamos de suspensión convencional o hablamos de pacto de reducción de jornada y remuneración, usamos una figura clásica, pero como está inserta en la Ley de Protección de Empleo y esta ley específica para la emergencia exige ciertos requisitos, para incorporar esta figura se atribuyen consecuencias especiales. La más importante de ellas, poder cobrar el seguro de cesantía. Eso hay que tenerlo presente. De teletrabajo, como mencionábamos al principio, vamos a tocar algunos aspectos que están contemplados en esta presentación, sin perjuicio de las consultas que son muy bienvenidas desde el punto de vista práctico que se pueden hacer en torno a dificultades que hayan experimentado los auditores respecto de la aplicación de la ley de teletrabajo en emergencia. Vamos a... miren, esta parte de la presentación tiene que ver con una pregunta que ha estado presente en nuestros escritorios en la oficina de manera recurrente desde mediados de marzo a la fecha. ¿Cuáles son las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores en el contexto de la suspensión del contrato de trabajo bajo ley de protección de empleo? Bajo ley de protección de empleo. Y cuando hablo de suspensión del contrato de trabajo, de cara a esta charla, no vamos a hacer la distinción en si es por acto de autoridad o es convencional. Simplemente vamos a decir que se trata de una suspensión total, que puede ser cualquiera de las anteriores, que está enmarcada dentro de la Ley de Protección de Empleo. ¿Sí? Porque lo que interesa acá es ir al área chica, a lo práctico. ¿Qué es lo que paga el seguro de cesantía? En general, ¿cómo se calcula? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuál es la expectativa que debiera tener un trabajador, un ejecutivo, ¿no? Una persona que en la pirámide organizacional se encuentra más bien más cerca de la cúspide, si es que su empresa lamentablemente tiene que verse en la necesidad impostergable de acudir a la ley de protección de empleo? ¿Es efectivo de que puede aspirar a obtener el 70% de su remuneración sin más?
La respuesta es que, lamentablemente, y aquí hay que aterrizar las expectativas, tienen una serie de consideraciones y de limitaciones, el monto a recibir. Indudablemente porque los recursos son escasos. Y la ley de protección de empleo, en una parte, tiene dos almas, ustedes saben. Una es la cuenta individual de cesantía, que es el ahorro del trabajador, básicamente, y el fondo solidario. Y por cierto, que si yo voy a poder tener una buena tasa de reemplazo de mi remuneración, depende de que tenga buenos recursos en la cuenta individual de cesantía. De lo contrario, tendré que acudir al fondo solidario. Y el fondo solidario, obviamente, que es un mecanismo muy afortunado, hay que decirlo, muy afortunado, pero obviamente, por su masiva aplicación, es de recursos limitados. No puede ser de otra forma. Perdonen que haga este juicio de valor, pero pienso que no puede ser de otra forma. Es matemáticamente imposible que sea de otra forma. Y por tanto, aquí vamos a tomar un ejercicio práctico de cuál es el alcance que podría tener en un trabajador que gana, qué sé yo, 2 millones de pesos mensuales, el cobrar el seguro de cesantía en el contexto de una suspensión total de la relación laboral bajo ley de protección de empleo. LPE en capitals, en mayúsculas, significa ley de protección de empleo. Para los que están siguiendo la presentación puedan entenderlo. Lo primero que hay que plantear, que la ley de protección de empleo hace reconducción a la ley del seguro de cesantía, ¿sí? Y la ley del seguro de cesantía establece un tarifado que va decreciendo en la medida en que va pasando los meses en que el trabajador cesante y hoy el trabajador suspendido, porque es el mismo efecto, cobra un porcentaje de reemplazo de su remuneración. Y así tenemos, y podemos verlo aquí, tenemos que el primer mes la expectativa es poder cobrar un 70% de la remuneración del trabajador. El segundo mes, un 55%. El tercer mes, un 45%. El cuarto, un 40%. El quinto, un 35%, y así sucesivamente. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona, lo vamos a ver, aquí hay una especie de animación para que lo podamos ver, pero quiero anticipar la base esencial, la norma esencial de lo que vamos a ver en términos prácticos. ¿Cómo funciona el pago? Funciona como un vaso comunicante. Aquí hay dos vasos comunicantes. Uno es la cuenta individual de cesantía y otra es el fondo solidario. Lo primero que se agota es la cuenta individual de cesantía. Cuando esta se empieza a acabar, se empieza a sacar plata del fondo solidario. Y así, por ejemplo, en una persona que, esto es lo que acabo de plantear. Aquí tenemos la cuenta individual de cesantía, ¿verdad? Supongamos que estamos en el primer, en el segundo, en el tercer, cuarto, quinto mes. Los fondos salen, en primer lugar, de la cuenta individual de cesantía. Cuando esta se acaba, tenemos que echar mano del fondo solidario. Y el fondo solidario podrán ustedes ver que tiene un monto máximo y un monto mínimo. Partamos por el monto mínimo. Esto es lo menos que yo puedo sacar dependiendo del mes en el que me encuentre. Sea en el primer mes, sea en el segundo, tercero, cuarto, quinto mes. Y tiene un fondo máximo, que es lo máximo que yo puedo colectar del fondo solidario de cesantía. Insisto, en la medida en que mi cuenta individual de cesantía ya se agotó. ¿Sí? Luego, veamos un ejemplo. Tenemos una persona que tiene en su cuenta individual de cesantía 3 millones de pesos. Piensen ustedes de que el seguro de cesantía no es igual para todos, porque no es igual para una persona que lleva 10 años trabajando en una empresa, que nunca ha sido desvinculado y que su empresa ha sido oportuna y ha pagado íntegramente sus cotizaciones durante los 10 años,
y que en definitiva debe tener una abultada cuenta individual de cesantía, ¿no? Versus una persona que fue finiquitada hace 6 meses atrás, y que obviamente agotó sus fondos de cesantía, particularmente echando mano a la cuenta individual de cesantía. En este caso, en el ejemplo, se trata de una persona que tiene en la cuenta individual de cesantía 3 millones de pesos y que tiene una remuneración mensual aproximada de 2 millones de pesos. Vamos a ver cuál es su tasa de reemplazo. El primer mes, el 70% de esos 2 millones de pesos es 1.400.000 pesos. ¿Qué es lo primero que va a hacer el sistema? Lo primero que va a hacer el sistema es acudir, y podemos aquí volver a lo que veíamos al principio, el 70% va a ir a la cuenta individual de cesantía a sacar ese 1.400.000. Volvamos al ejemplo. Y por tanto, financiamiento de parte del seguro del Fondo Solidario para el primer mes, en este caso, 0. ¿Sí? Segundo mes, tenemos un 55% de la remuneración mensual de este trabajador. ¿Cuántos es un 55% de 2 millones? 1.100.000 pesos. ¿Quedaban fondos en la cuenta de cesantía? Recordar que ya el mes anterior habíamos ocupado 1.400.000. Sí, quedaban fondos, 1.100.000 pesos. Nuevamente, estamos hablando del segundo mes de protección del seguro de cesantía. Se imputó el 100% del reemplazo de la remuneración a la cuenta individual de cesantía. O sea, este trabajador en los 2 primeros meses no tuvo que echar mano al Fondo Solidario. Tercer mes, 45% de reemplazo respecto de la remuneración. Son 900.000 pesos. ¿Cuánto le quedaba en la cuenta individual de cesantía? 500.000 pesos. ¿Cuánto pudo sacar en este tercer mes del Fondo Solidario? Pudo sacar los 400.000 pesos. ¿Qué hubiera pasado? Y perdonen que vuelva a la planilla anterior, si es que el saldo que le faltaba hubieran sido 500.000 pesos. Ya hubiera agotado en la especie, ya no hubiera recibido el total del reemplazo que le correspondía en ese mes, porque hubiera recibido 419.757 pesos como aporte del Fondo Solidario de Cesantía. Entonces, miren, y sigamos. Cuarto y quinto mes, ya no hay plata en la cuenta individual de cesantía y hay que echar mano, en consecuencia, de el Fondo Solidario. ¿Cuánto es la tasa de reemplazo en los meses que faltan? La tasa de reemplazo debe ser 800.000 pesos en el cuarto mes y en el quinto mes 700.000, 600.000 y algo. ¿Cuál es la prestación de cesantía? No hay plata en el Fondo Solidario, perdón, no hay plata en la cuenta individual de cesantía. Lo único que me queda es aprovechar el monto máximo, el techo del Fondo Solidario. ¿Y cuál es el techo del Fondo Solidario? 373.118 y al quinto mes 326.478 pesos. Esa es la forma en que funciona el seguro de cesantía. De cara a esto, ¿qué han planteado ciertos clientes? Ciertos clientes que, gracias a Dios, no están por el momento en una necesidad extrema, no usar la ley de protección de empleo por el momento, porque puede ser respecto de trabajadores que tienen un nivel de ingresos alto, de una ayuda no significativa. Y han buscado otras alternativas fuera de la ley de protección de empleo. Por ejemplo, la reducción de salarios, derechamente, ni siquiera de jornada. ¿Por qué? Porque en general el PAC no viene solo respecto de las categorías de trabajadores. Un gerente de una compañía, un CAM, etcétera, de ahí hacia arriba, normalmente tiene una renta superior a la del staff.
y además está eximido de cumplimiento de jornada. Entonces, el acuerdo con esas personas es básicamente, y esto es lo que nosotros hemos percibido en algunos clientes que pueden hacerlo, insisto, no todos tienen esa posibilidad, es simplemente reducirle transitoriamente a través de la firma de un anexo al contrato de trabajo de su remuneración mientras dura la contingencia, fuera de la ley de protección de empleo. En otros casos, especialmente en empresas en que tienen una pirámide organizacional con la base ancha, ¿no? Les ha servido echar mano a la ley de protección de empleo y a cobrar el seguro de cesantía, porque los ingresos de los trabajadores están muy cerca de lo que el fondo solidario, que es el que al final del día, el único que queda como recurso definitivo, puede cubrir. Esa es una reflexión en torno a este aspecto. ¿Qué otro aspecto también hay que preguntarse que ha sido bien difícil de establecer? ¿Cuáles son las bases de cálculo que en condiciones ordinarias usa el seguro de cesantía, usa la administradora de fondos de cesantía? La verdad, y lo vamos a ver en un segundo más, de buenas a primeras, cuesta entender cuál es esa base. ¿Por qué? Porque la terminología que usa, a ver, primero la ley de seguro de cesantía habla simplemente de remuneraciones devengadas y nada más. Y relega la interpretación del alcance de ese concepto a normativa reglamentaria que debe emanar del organismo fiscalizador, que es la Superintendencia de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones tiene una circular, no muy nueva, en donde da una idea o da el hilo conductor del cual se puede interpretar de que, porque da un factor, que la base con la que se calculan las prestaciones de cesantía es el tope imponible, que hoy día son, para efectos de la cotización del seguro de cesantía, 120 unidades de fomento. Ese es el alcance máximo que tiene la prestación de cesantía. Sería difícil pensar que una persona que tiene un sueldo de 10 millones de pesos pudiera cobrar en la AFC 7 millones de pesos el primer mes. Tiene límite, tiene mecánicas de cálculo que están basadas en las remuneraciones máximas imponibles conforme a las cuales se cotiza para cesantía. ¿Sí? Luego, tema muy novedoso que establece la Ley de Protección de Empleo, y aquí quiero hacer un alcance con algo que se planteaba al principio de la charla. La suspensión del contrato de trabajo ha existido siempre, es una figura tradicionalmente reconocida por la Dirección del Trabajo, decíamos. La suspensión del trabajo en términos ordinarios, fuera de la Ley de Protección de Empleo, tiene la siguiente problemática. Se suspende la remuneración, se suspende la obligación de trabajar, se mantienen el devengamiento de ciertos derechos que son irrenunciables, como la antigüedad para una futura indemnización, se mantiene el devengamiento de vacaciones, porque recordemos que las vacaciones y así también la potencial indemnización de mes por año son derechos irrenunciables, se mantienen durante una suspensión tradicional fuera de la Ley de Protección de Empleo del contrato de trabajo, en el famoso permiso sin goce de remuneraciones. ¿Qué pasa en condiciones normales de la figura de la suspensión? Es decir, fuera de la Ley de Protección de Empleo. Se suspende también la obligación de pagar las cotizaciones previsionales, al menos aquellas que dependen directamente de la remuneración. ¿Por qué? Porque las cotizaciones son accesorias a la existencia de una base de remuneración. Y lo accesorio, como decimos los abogados, sigue la suerte de lo principal. No habiendo una remuneración, no hay obligación de pagar seguridad social en una situación ordinaria de suspensión de la relación laboral, es decir, fuera de la Ley de Protección de Empleo. Dicho eso, volvamos a la Ley de Protección de Empleo. Esto que es lo novedoso que trae la Ley de Protección de Empleo, es que para las suspensiones que se acojan a sus disposiciones,
la ley de protección de empleo obliga a ese empleador a pagar seguridad social, pero de una manera muy curiosa, porque lo obliga sobre una base que se podría decir que es fantasma, ¿eh? Que en definitiva tiene que basarse en remuneraciones históricas. ¿Por qué? Porque va a haber seguridad social por primera vez en Chile pagada a trabajadores que no están recibiendo una remuneración. Y eso, de por sí, involucra una complejidad importante de resolver. ¿Cuál es la base sobre la que se deben calcular las cotizaciones de seguridad social? Y aquí hacemos un enganche con la, se supone, futura ley corta, que es una ley que viene a corregir, disculpen un segundo, viene a corregir la ley de protección de empleo, en que se dice la base sobre la que se calcula la seguridad social respecto de un contrato de trabajo suspendido al amparo de la ley de protección de empleo es un 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación establecida en el presente título. ¿Qué nos está diciendo eso que suena tan abstracto, tan árido, tan difícil de digerir? Nos está diciendo de que la base de seguridad social durante una suspensión al amparo de la ley de protección de empleo es la base de cálculo con la que opera la administradora de fondos de cesantía dividida por 2, es decir, en un 50%. Y de ahí conectamos con lo que decíamos hace un momento. ¿Cuál es la base de cálculo de las prestaciones de cesantía? Veámoslo a continuación. Miren, según la ley 19.728, las prestaciones, que es la ley de seguro de cesantía, las prestaciones de cesantía se calculan conforme al concepto de remuneraciones devengadas. Si ustedes ven la ley, en los artículos 15 a 25, es lo único que dice. Hay que recurrir entonces a la normativa reglamentaria, ¿sí? Y la normativa reglamentaria, ¿qué es lo que establece? La remuneración de cada mes, es decir, la remuneración devengada, se obtendrá dividiendo la cotización que efectúa el empleador al fondo de cesantía solidario en ese mes, por el factor 0,008 o 0,002, dependiendo si se trata de un trabajador con un contrato a plazo indefinido o un trabajador con contrato a plazo o para una obra, trabajo o servicio determinado respectivamente. Planteado así, resulta extraordinariamente árido. Y queda la duda, entonces, ¿cuál es la base que se quería decir que era? Si uno hace la división de la cotización que normalmente los empleadores aportan al fondo solidario todos los meses, el factor que aportan, y lo dividen, resulta que la base de remuneración a la que se está refiriendo la circular 1593 es el tope máximo imponible, que en este caso son, sí, para este año, 120 UFs y fracción. ¿Sí? Luego, eso nos da una luz de que la base de cálculo de la seguridad social para un contrato de trabajo suspendido totalmente al amparo de la Ley de Protección de Empleo debiera ser la mitad de las remuneraciones imponibles sin perjuicio del tope. Sin perjuicio del tope, que en este caso son 120 unidades de fomento. ¿Sí? Yo puedo, y aquí es importante tener presente, yo puedo tener remuneraciones imponibles por 500 UF en el mes, pero tengo un tope, que son las 120 unidades de fomento. Y ahí la pregunta es, resulta que mi base queda ahora limitada exclusivamente a la mitad del tope, que son 120, son 60 unidades de fomento, o derechamente es la mitad de la remuneración imponible que siempre tuve con tope aún, el tope total de 120 unidades de fomento. Esa es una duda que a nosotros como analistas aún nos queda de cara a encontrar, a identificar la base correcta de, para el cálculo de seguridad social de un trabajador
cuyo contrato de trabajo está suspendido por la Ley de Protección de Empleo. Esa es una duda que a nosotros nos surge. ¿Sí? Un segundo. Yo no sé si hasta aquí hay preguntas, si podré responder más de alguna de ellas. Hago la pregunta en relación a ese tema. Juan Pablo, tenemos varias preguntas dentro de la audiencia que las estamos anotando para poder hacerte 4 al final. Si puedes Ok. seguir la presentación, por favor. Ya, perfecto, tú me avisas. Entonces, muchas gracias. Sigamos entonces, perdonen la interrupción. Bueno, esa es una problemática que nosotros vemos presente en torno al cálculo de la seguridad social. Es un tema que la última palabra, por lo pronto, y sin perjuicio de recursos posteriores, etcétera, la deberá tener Previred, la deberán tener las instituciones, la ventanilla, el lugar donde se pagan las prestaciones. Pero queda la inquietud planteada. Vamos a la segunda alternativa que contempla la Ley de Protección de Empleo, que es la alternativa de reducción de jornada y proporcional de remuneraciones. Tan pronto la ley fue publicada, nosotros la revisamos, y algunos abogados que siempre tenemos una mirada más bien, a pesar de ser laboralista, tributaria de estos fenómenos, lo primero que nos llamó la atención en que entre las 4 hipótesis en que una empresa podía optar por esta reducción de jornada y remuneraciones, insistimos, bajo ley de protección de empleo, porque fuera de ley de protección de empleo se puede hacer sin los privilegios, sin los beneficios de la ley de protección de empleo. Bajo protección de empleo hay 4 hipótesis. La primera de ellas era tener una facturación de IVA en un trimestre contado desde octubre del año 2019, de al menos un 20% inferior a la de igual periodo del año anterior. La pregunta del millón: ¿qué tiene que ver la ley de protección de empleo con aspectos tributarios? Eso es lo primero. Segundo, ¿qué pasa con un sinnúmero de oficinas, de empresas que no son contribuyentes de IVA? Una oficina de contabilidad, por ejemplo, servicios contables, un estudio de abogados, y así muchísimos ejemplos. La pregunta es, como no son contribuyentes de IVA, ¿significa que no pueden y que tienen frustrada esta alternativa de la ley de protección de empleo? Nosotros teníamos la esperanza que la ley corta, que se supone de un momento a otro, o a menos que, y que es algo que puede ocurrir, sea vetada y caiga antes de transformarse en ley, iba a corregir este aspecto. Pues bien, no lo corrige, lo mantiene. Entonces, eso es una pregunta que nosotros dejamos formulada. ¿La reducción de jornada y remuneraciones aplica solamente a los contribuyentes de IVA? ¿Qué fundamento lógico podría existir para que esto fuera así, si no es más que un error el haber redactado esta ley con entendible emergencia, urgencia, etcétera, y que se haya tomado el concepto de IVA como los formularios 29 o IVA en un sentido amplio? Pero el alcance es súper claro. Como está redactada, quedan afuera muchos contribuyentes que no son contribuyentes de IVA y que pueden tener, no obstante, la necesidad de reducir jornada y remuneraciones igual bajo los privilegios de la Ley de Protección de Empleo. Segunda inquietud que nos surge de la ley:
La ley esta alternativa de reducción de jornada y remuneraciones solamente aplica al personal sujeto a cumplimiento de jornada. Recordar que en Chile una parte importante de la población de trabajadores está exenta de cumplimiento de jornada, con o sin razón, con o sin los fundamentos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Esos trabajadores también pueden acogerse, o su empleador puede acogerlos a esta alternativa de reducción de jornada y remuneraciones. Eso es una segunda inquietud que a nosotros nos surge. En tercer lugar, la base de cálculo. Ya hemos recibido en la oficina consultas de clientes en que la dirección del trabajo ya les ha determinado la base de cálculo. O sea, clientes que redujeron la jornada de sus trabajadores en un 50%. Y al momento de ver el número que les da la inspección del trabajo, les surgen dudas. ¿Por qué? Porque no es llegar y dividir por 2. Hay conceptos que son de base anual, como por ejemplo las gratificaciones legales. Hay que tener presente que más allá de que todos sepamos que las gratificaciones legales pagadas mensualmente es de alguna manera el sueldo base abierto en 2 conceptos, porque eso es lo que es. Más allá de eso, en términos técnicos, ese pago es el anticipo de una remuneración, de una especie de remuneración llamada gratificación, que es de devengamiento anual. Y por tanto, ¿qué pasa con la gratificación si es que yo reduzco la jornada en un 50%? Significa que tengo que reducir el tope de un doceavo de 4,75 ingresos mínimos mensuales, dividirlo por 2. ¿Qué hago con ese concepto? Eso es una de las dudas que han surgido frecuentemente en los últimos días, emanadas de clientes que nos han consultado. Segundo, ¿qué hago con las comisiones? ¿Qué hago con la semana corrida? Y eso también nos lleva a entender qué es lo que significa reducir una jornada en un 50%. ¿Significa que esa persona va a ir 2 semanas en el mes y las otras 2 semanas no? ¿O significa que yo estoy reduciendo la jornada diaria, que es lo más lógico, ¿no? Que debería estar ocurriendo? ¿O qué es aquello sobre lo que los legisladores pensaron al diseñar esta alternativa en la ley COVID, en la ley de protección de empleo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me gané ciertas comisiones en un momento, que fue en un día determinado y que no fue en otro? ¿Qué pasa con la semana corrida asociada a esos días? ¿Puedo o debo reducirla o no debo reducirla? La ley de protección de empleo, bien todos lo sabemos, establece un mecanismo que atiende al promedio, ¿no?, de las remuneraciones pasadas, y sobre eso hay que aplicar una regla de 50%. Pero no obstante ello, y quiero dejar planteada esta inquietud, la reducción de jornada y de salario, especialmente para efectos de calcular seguridad social, genera estas dudas. Y ustedes saben que calcular seguridad social y pagar seguridad social en menos de lo que corresponde genera una serie de consecuencias. Acotando ese punto, plantear también que suponemos, porque no está dicho en la ley de protección de empleo, que si hay deuda de seguridad social, recordemos que se dan algunas facilidades para empleadores que no puedan pagar la seguridad social durante el régimen de suspensión, etc. Pero imaginémonos que estamos en un momento posterior a esa ventana de facilidad que proporciona la ley, y que con la ley corta podría llegar a 24 meses, no a 12, a 24.
¿Va a haber ley Bustos o no va a haber ley Bustos? En otras palabras, si yo he pagado cotizaciones previsionales porque no entendí jamás cómo se calculaba la base en la alternativa de reducción de jornada, pagué creyendo haber determinado bien mi base imponible, pagué menos seguridad social de la que correspondía. ¿Podré verme afectado por una ley Bustos en el futuro? No está dicho en la ley de protección de empleo. Nosotros creemos que no porque, insistimos, esta es una ley de excepción y que está pensada para esta emergencia y por tanto va a tener o debiera tener todo ese tipo de perdonazos y consideraciones ex post, posteriormente. Más allá de eso, ¿qué es lo que nosotros hemos recomendado a clientes? Miren, aquí la interpretación tiene que ser lo más conservadora posible, aún en perjuicio de la empresa. O sea, si tengo dudas en cómo determinar una base imponible, ser generoso, es preferible pagar de más que pagar de menos. Si se paga mayor seguridad social de la que correspondía, eso en materia de salud se transforma en excedentes o exceso de cotizaciones según corresponda. En el caso de cotizaciones de AFP, estas se van a rezago, se transforman en pagos en exceso, o sea, esa plata no se pierde. Pero es mucho más económico haber sobrepagado, marginalmente por cierto, que estar al debe. Otro tema importante, durante la reducción de la jornada hay que mantener descuentos a la remuneración que se venían haciendo. Y en eso no hay división. Si hay un crédito social o si hay un descuento que, no sé, que un trabajador en particular tenía un descuento voluntario que lo derivaba al pago de algún beneficio que él tenía y que el empleador dentro del cupo del 15% mensual se lo hacía. Eso se tiene que mantener. ¿Qué más? Plantear eso respecto de estos regímenes. Y también, como reflexión general en torno al de reducción de jornada, pero que también sirve como conclusión para lo primero que vimos, ¿qué pasa si yo como empleador estoy en apuros? Tengo que recurrir a la reducción de jornada y remuneraciones o incluso a suspender totalmente el contrato de trabajo, pero en algún momento tengo espaldas para pagar un poquito más. ¿Qué pasa si yo pago un poco más? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en materia de suspensión total del contrato de trabajo, yo en algún mes pago gratificación? ¿Me pone en eso en una infracción respecto de la ley de protección de empleo? ¿Es lícito que lo haga? ¿Puede entenderse de que eso es de alguna manera engañar a la administradora de fondos de cesantía en términos de que yo sí tenía espaldas, yo como empleador tenía espaldas para pagar más y así todo me acogía a los beneficios de la ley? Fíjense que nosotros hemos tenido clientes que nos han hecho esas preguntas y nuestra respuesta ha sido de que desde un punto de vista estrictamente técnico, la ley de protección de remuneraciones solamente se remite a liberar de ciertas consecuencias a los empleadores ante una suspensión de la relación laboral o ante una reducción de la jornada y de las remuneraciones. Pero en definitiva, no es una ley prohibitiva. Esta ley no prohíbe, durante los regímenes de excepción que hemos comentado, seguir pagando algo que sea. Cosa distinta es que eso, visto en el contexto, se vea como algo simulatorio, en términos de que ese empleador realmente no necesitaba sumarse a esta ley. Y por tanto, de alguna manera indebida, está tratando de obtener los beneficios que provee la ley de protección de empleo. Perdón que me haya ido para eso, pero creía oportuno hacer esa reflexión.
en la alternativa de reducción de jornada y remuneraciones, para cerrar, la contribución máxima de la AFC son 225.000 pesos mensuales. Eso también hay que tenerlo presente, también de cara a si me conviene o no me conviene, salvo que me encuentre en extrema necesidad, de acogerme a esta vía. ¿Sí? Algunos aspectos relacionados a teletrabajo. Decirles lo siguiente: teletrabajo siempre se ha podido hacer en Chile. Es parte de la autonomía contractual que existe en cierto ámbito de las relaciones laborales, lo permite el Código del Trabajo. Hoy, ¿qué ocurre? Una ley que estaba dormida resurge por la contingencia, por la emergencia, pero hay que tener presente que la ley de teletrabajo, a diferencia de la ley de protección de empleo, es una ley que llegó para quedarse. Es una ley que tiene efectos permanentes. ¿Y qué es lo que busca? Busca la introducción de ciertas protecciones y marcos generales para que el trabajo desarrollado desde la casa pueda realizarse en condiciones más o menos similares al trabajo presencial. Eso es básicamente. Hoy día hay mucha empresa que por la emergencia ha mandado a sus trabajadores a teletrabajar y los tiene volcados a esta alternativa por una razón de emergencia que está bien y que es completamente permitido. Pero de tener presente también que la ley de teletrabajo es una ley permanente. No es lo mismo que con la ley de protección de empleo, que es una ley súper excepcional, que está 100% enganchada a la contingencia que lamentablemente estamos viviendo. Dicho lo anterior, la ley de teletrabajo, y esta es una consulta que nos han hecho varios empleadores, establece la obligación del empleador que lleva a sus trabajadores presenciales a realizar teletrabajo o trabajo remoto, a pagarles ciertas asignaciones para poder, primero, a pasarles los medios, entregarles los medios para poder desarrollar el trabajo, hacerle un computador, etcétera, software, qué sé yo. Y además a pagarle ciertas asignaciones que son propias, ¿no? Que son funcionales al desarrollo de ese trabajo desde el domicilio o desde el lugar libremente elegido por ese trabajador. El problema es que si uno revisa la ley de teletrabajo, no estableció expresamente que este tipo de asignaciones no constituían remuneración, como sí ocurre en la ley con la colación, con la movilización, etcétera, que están descritas así en el Código del Trabajo. Y por tanto eso genera la duda en torno a si estas asignaciones que el empleador va a pagar son no imponibles ni tributables o constituyen mayor remuneración. Y por tanto, ¿cómo poder aterrizar esto frente a un aspecto en que la ley no fue lo idealmente clara? No fue tan clara como debiera haber sido. Lo que nosotros hemos razonado en torno a este aspecto es acudir a principios generales que gobiernan, que subyacen a las normas laborales y también a las normas tributarias cuando éstas se refieren a materias remunerativas y de beneficios laborales, que es la norma del reembolso de gastos. El reembolso de un gasto incurrido por el trabajador con ocasión o para el desarrollo del trabajo es un reemplazo patrimonial que no enriquece el patrimonio de su trabajador. Y por tanto, desde ese punto de vista, no constituye remuneración. La remuneración es un incremento de patrimonio. Hace más rico a ese trabajador, en términos muy técnicos, no es que lo haga rico, pero en términos muy técnicos, significa una ganancia, significa incorporar en el patrimonio de ese trabajador algo que no tenía. Cuando yo hago un reembolso, yo lo que estoy haciendo es reemplazar una derogación que ese trabajador tuvo que hacer para comprar un insumo, para poder desarrollar el trabajo. Y por tanto, el que el empleador me lo reembolse, no me está haciendo más rico,
no me está remunerando, me está compensando algo que yo tuve que gastar y que probablemente no tenía que gastar porque tenía que gastarlo el empleador. Y bajo esa línea, en consecuencia, la ayuda económica en el pago de internet, de electricidad, en algunos casos de tinta para la impresora, etcétera, debieran ser enmarcados en el concepto, en la teoría de los reembolsos. Y eso, ¿cómo se lleva a la práctica? Haciendo buenos anexos de contrato de trabajo, dejando esto bien regulado en el anexo de teletrabajo que tenga que hacerse, establecer un monto promedio, ¿no?, de uso de Internet, que en definitiva suponga un porcentaje de lo que ese trabajador paga normalmente en su compañía proveedora de este servicio, y que ahora debiera ser pagado por el empleador, y que eso se prefije en los anexos de contrato de trabajo. Lo mismo con la electricidad y otros insumos. Siendo así, estando justificado el gasto en términos razonables, no debiera haber problema y no debiera haber cuestionamiento a esas asignaciones. ¿Sí? Simplemente, porque es parte de la coyuntura, aquí hay un resumen de las correcciones que la ley corta vendría, porque todavía esto no está, no es ley, debería hacer a la ley de protección de empleo. Como les decía, ese tema que tan sensible para algunos, el tema de la exclusión de los contribuyentes que están exentos de IVA, no está resuelto aquí. Aquí hay bastantes temas que han estado en la palestra, el tema de la prohibición de repartir dividendos, algunas precisiones en torno a las bases de cálculo que debieran cambiar, y aquí nuevamente se genera una problemática y grandes dudas en torno a cómo deberé, como empleador, durante la suspensión del contrato de trabajo, calcular las cotizaciones de mis trabajadores, especialmente para pensiones. Y básicamente esas son las mecánicas que están en esta ley corta, están puestas en esta presentación como un resumen que puede ser de ayuda para ustedes. Y la verdad es que yo no sé, Eugenio, si en razón del tiempo podemos pasar a las preguntas, poder responderlas. Por supuesto, Juan Pablo. Hoy agradecido de iluminarnos con esta materia que a veces puede ser muy áridas, poco comprensible, y puede iluminarnos en esto, porque la verdad es que hay muchas preguntas, y te vamos a hacer algunas de ellas, porque no, por virtud del tiempo no podemos abordarlas todas, pero por favor comprométete con nosotros, esto es un abuso de confianza, de poder responder. No hay problema. Hay cosas que la verdad es que la audiencia está muy inquieta con lo que está pasando, de cómo aplicarla, de la presión que puede recibir nuestros encargados de remuneraciones, los encargados de personal, respecto a cómo aplicar esto, porque la verdad es que no es fácil. Por lo tanto, te doy las gracias por esta iluminación y por hacer algo tan tangible en tu presentación. Voy con la primera pregunta, dice: ¿puede la empresa voluntariamente pagar la diferencia del sueldo cumpliendo con la Ley de Protección de Empleo, suspensión total? Pagar la diferencia. A ver, es que la suspensión total está suspendida toda la remuneración, o sea, no hay una diferencia. Pero si entiendo la pregunta, y algo que tocamos durante la charla, es que si el empleador puede pagar algo, ¿no?, puede pagar en todo o parte de la remuneración durante la suspensión de empleo, durante la suspensión total de la relación laboral. Miren, la respuesta es la siguiente. Aquí hay que aplicar criterio. El criterio es muy importante porque no es un tema que es claro, pero lo que sí es claro es que hay ciertos límites para poder aplicar esto, límites amplios. ¿Cuáles son esos límites? El que el empleador pague durante la suspensión
no puede llegar a entenderse, y esto es una cosa de apreciación subjetiva personal, en transformar la suspensión del contrato de trabajo bajo ley de protección de empleo en una figura simulatoria. ¿Por qué? Porque el fundamento, la esencia, el hueso de esto, es que el empleador no puede seguir pagando remuneraciones y además no tiene trabajo que darle a los trabajadores. Y por tanto, si puede seguirlas pagando, ¿por qué movió a esos trabajadores a cobrar el seguro de cesantía? Entonces, la recomendación en eso, criterio. Si es algo marginal, por ejemplo, el tema de la gratificación, hay empresas que han suspendido durante la suspensión total de la relación laboral el pago del sueldo base bruto, que a mí me parece que es algo que sí tiene que suspenderse por una cuestión de criterio exclusivamente, porque, insisto, no hay normas tan específicas, y han suspendido otro tipo de asignaciones físicas, asignaciones más bien fijas, pero no suspendieron la gratificación. ¿Bajo qué argumento? De que la gratificación es un anticipo de un pago anual, etcétera, y que además no representa, no es de una entidad tal que permita a cualquier persona que vea esto, y en base al criterio del consenso, de la opinión mayoritaria, decir de que ese empleador en realidad no tenía necesidad de acogerse a la ley de protección de empleo. ¿Por qué lo digo? Porque hay un límite. El límite está en el artículo 14 de la ley de protección de empleo, que es la figura delictual en torno a esto, y que de hecho la hemos consultado con el penalista de la oficina. ¿Qué pasa si yo como empleador decido pagar un poco más? ¿Significa que con eso estoy llegando a engañar a la AFC? En nuestra opinión, tiene que ser mucho para que se dé una situación delictual de acuerdo al tipo descrito en la Ley de Protección de Empleo. Pero una ayuda marginal a los trabajadores, nosotros creemos, y esta es nuestra opinión, porque no hay una regla clara sobre el punto, es razonable. Hay que tener presente de que esta es una ley de emergencia y, por tanto, mientras más se le pueda ayudar a los trabajadores, mejor. Hay otras empresas que, siendo muy estrictas y por miedo a ser cuestionadas desde el punto de vista de la ley de protección de empleo, han echado mano a otras figuras, por ejemplo, hacer préstamos a los trabajadores. Préstamos que sean devueltos con cargo a remuneraciones futuras. Bien. También con cuidado, también con criterio. ¿Sí? Bien, está adoptando entonces el criterio también sobre la ley. Absolutamente. De las normas que podamos establecer. Hay otra pregunta que dice, ¿puedo suspender a una trabajadora con fuero maternal? No. Ya, está clara la respuesta. ¿Cuál es el procedimiento para los trabajadores jubilados que sigan trabajando? Esa es una pregunta la respuesta es bien lamentable, digamos, desafortunadamente. Toda la gente que no cotiza para el seguro de cesantía queda fuera de esto. La gente que no tiene seguro de cesantía no puede acogerse a la ley de protección de empleo. ¿Y qué debe pasar? ¿Y qué ha pasado con esa gente? Y aquí recojo experiencias de algunos clientes en que lo hemos ayudado a resolver este problema. La verdad es que respecto a esos trabajadores jubilados, que normalmente es gente muy antigua en las empresas, gente que lleva mucho tiempo, se les ha permitido vía autonomía de la voluntad, es decir, fuera de la ley de protección de empleo, en emularles un pago equivalente al que hubieran tenido si es que se hubieran podido acoger a la ley de protección de empleo. Se han ensayado ese tipo de fórmulas, porque claramente jubilados y otras personas que no cotizaron nunca para cesantía, recordar que el seguro de cesantía, la obligación de cotizar es para trabajadores que entraron en un mes X del año 2002 en adelante. Si hay trabajadores contratados de antes y que siguen en esa empresa, nunca cotizaron para cesantía, y por tanto están excluidos de esta cobertura. Y hay que usar autonomía a la voluntad. Bien. Probablemente los trabajadores de esa empresa jubilados sean los menos,
y por tanto respecto de ellos puede hacerse una concesión especial. Bien, cuéntame, la próxima pregunta dice, si la empresa realiza suspensión convencional de contrato a un grupo de trabajadores, ¿se puede contratar nuevo personal? Sí, se puede contratar nuevo personal. Miren, la Ley de Protección de Empleo, en la figura de reducción de jornada, establece una mecánica, para reemplazar, para contratar otro tipo de trabajadores que no debieran ser o realizar las mismas funciones que aquellos trabajadores que están suspendidos. Planteado eso, nuestra opinión es que, en rigor, si yo estoy suspendiendo trabajadores, yo no debería contratar. Yo no debería contratar, está el artículo 14, está la figura delictual, es de suyo, ¿eh? Que si yo no puedo darle trabajo a ciertos trabajadores, tengo que mandarlos para su casa, tengo que mandarlos a cobrar el seguro de cesantía, no puedo estar contratando trabajadores que realicen una función de manera equivalente. La respuesta es, en nuestra opinión, no. Bien, No corresponde, no se debe. Bien, o sea, hay que actuar con un criterio Absolutamente. de cómo estamos utilizando la ley, digamos. Absolutamente. ¿Asignación o reembolsos por teletrabajo se pueden compensar con las asignaciones de movilización y colación, en el caso de ser consensuada? Porque a lo mejor voy a tener una rebaja por ahí y puedo eso tirarlo al gasto de internet o de otros, digamos. Vía autonomía de la voluntad se puede. O sea, si eso cuenta con el acuerdo del trabajador y el empleador, se puede hacer ese enroque, ¿ah? Entendiendo que ya dejan de ser asignaciones de movilización y colación. ¿Por qué? Porque las asignaciones de movilización y colación son excepciones al carácter remunerativo y por tanto tienen que tener una justificación en los hechos. O sea, si esa persona no tiene necesidad de transportarse ni de alimentarse, no le puedo seguir dando asignaciones de colación o movilización. Otra cosa es que yo ese budget que tengo pueda destinarlo al pago de estas otras asignaciones y así lo acuerde con el trabajador que está teletrabajando. ¿Sí? Juan Pablo, la última pregunta y te Sí, dejamos encantado. para no quitar más tiempo a la audiencia, que ha sido numerosa. Han estado alrededor de 94 personas escuchándote. Quisiera preguntarte, ¿un trabajador suspendido puede realizar trabajo para otra compañía? ¿El empleador que lo suspendió puede abonarle parte del sueldo para compensar la disminución de la renta? Y finalmente, ¿la suspensión puede ser por menos de un mes, porque siempre hablan de un mes completo? Buenas preguntas. A ver, una de esas preguntas ya la respondimos. Es que si pueden haber pagos parciales, en nuestra opinión sí, pero con criterio, sin que la figura se nos caiga. O sea, esto tiene que haber una comunicabilidad entre fondo y forma, ¿no? ¿Ah? Y eso es criterio simplemente. En segundo lugar, libertad para que ese trabajador pueda desarrollar labores en otro lado, sí y no. Desde el punto de vista de la Ley de Protección de Empleo no hay ninguna restricción, pero vía contractual ese trabajador puede tener compromisos de exclusividad, de no competencia, etcétera, y hay que mirar a esos pactos. Obviamente no podría prestar servicios para el competidor con el riesgo de volcar información confidencial, secretos, etcétera. Pero si ese trabajador que tiene una necesidad imperiosa de poder allegar recursos a su familia, por supuesto que en comillas, perdone la palabra, puede hacer un pololito en otro lado, evidente. Ahí nuevamente el criterio y ver lo que está en el contrato de ese trabajador. Bien. ¿Sí? Juan Pablo, te quiero dar las gracias en nombre del Comité de Personas y de ACIMED y de los 94 personas que estuvieron en la audiencia escuchándote, que pudimos aprender muchísimo de tu conferencia, y agradecerle a todos los participantes y convidarlos para que para las próximas charlas también podamos sacar estos beneficios tan importantes para las empresas y sobre todo también para los trabajadores. Muchas gracias y les deseamos un muy buen día a cada uno de ustedes. Muchas gracias a ustedes y bueno,
Ojalá haya sido de ayuda. Sabemos, porque estamos metidos en esto, probablemente un poco o lo mismo que los auditores, tenemos que retroalimentarnos, ¿no? Bien, ¿Sí? les enviaremos entonces la presentación de Juan Pablo a cada uno de ustedes y les pedimos encarecidamente si nos pueden contestar una pequeña encuesta para poder siempre estar mejorando. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias.